El capitán Jake Morrison presionó los dedos contra sus ojos cansados mientras miraba la pantalla del ordenador. El turno de noche en la estación Nueva Ginebra siempre era tranquilo, pero esa noche se sentía diferente. Llevaba 3 horas trabajando solo en la sala de archivos, intentando solucionar un problema con los viejos sistemas de la base de datos. El ordenador principal de la estación había estado actuando de forma extraña durante semanas, mostrando archivos que no deberían existir para luego hacerlos desaparecer. Jake no era un experto en informática. Era un simple capitán de nave que se había quedado atascado con trabajo de oficina después de un accidente de vuelo hacía 6 meses. El médico dijo que su pierna rota se estaba curando bien, pero todavía cojeaba al caminar. Su verdadero trabajo se suponía que era pilotar naves de reconocimiento a nuevos planetas, no estar sentado en una habitación oscura llena de máquinas zumbantes. El problema comenzó cuando Jake estaba realizando una comprobación de mantenimiento básica en los archivos centrales de la estación. Se suponía que el ordenador debía organizar todos los registros militares de los últimos 50 años. En cambio, no dejaba de mostrar mensajes de error sobre datos perdidos del año 2387. Cada vez que Jake intentaba acceder a esos archivos, el sistema se bloqueaba y se reiniciaba solo. Jake ya había visto este tipo de problema antes. Normalmente, significaba que alguien había borrado archivos, pero no había limpiado todos los enlaces de referencia. Decidió indagar más a fondo en las unidades de respaldo del sistema para ver qué estaba causando los errores. Lo que encontró le heló la sangre. Ocultos en una carpeta marcada como datos corruptos había fragmentos de archivos sobre una nave de guerra humana llamada USS Nightfall. Las especificaciones de la nave eran increíbles. Según los registros parciales, la Nightfall tenía armas que podían destruir campos enteros de asteroides de un solo disparo. Sus escudos se alimentaban de algo llamado núcleos estelares, de lo que Jake nunca había oído hablar. Aparentemente, la nave podía viajar más rápido que cualquier otra cosa en la flota humana actual. Pero aquí venía lo extraño. Jake llevaba meses trabajando con registros militares y nunca había visto ninguna mención de la USS Nightfall en ningún documento oficial. La nave parecía tener más potencia de fuego que toda la flota colonial humana junta. Sin embargo, no aparecía en ningún registro, ningún libro de historia ni ningún informe militar que hubiera leído. Jake imprimió los fragmentos de datos y los estudió con atención. Los archivos estaban muy dañados, pero pudo distinguir suficientes detalles como para darse cuenta de que no se trataba de una simple nave experimental que había sido cancelada. Los registros mostraban órdenes de despliegue, asignaciones de tripulación e informes de misión. Esta nave había sido real y había estado activa. Las manos del capitán temblaron al coger su dispositivo de comunicación. Esto superaba por completo su nivel de autoridad. Necesitaba contactar a alguien con mayor autorización de seguridad, alguien que pudiera decirle lo que estaba viendo. Tras un momento de vacilación, decidió llamar directamente a la almirante Lisa Carter. La almirante Carter era la jefa de la defensa colonial humana, y Jake había servido bajo su mando hacía 10 años. Era conocida por ser dura pero justa, y no perdía el tiempo en problemas menores. Si alguien podía saber sobre una nave de guerra humana secreta, era ella. Una pantalla de comunicación cobró vida, mostrando el rostro cansado de Carter. Claramente, estaba trabajando hasta tarde en su oficina en el Comando Central de Marte. Llevaba el pelo canoso recogido en un moño apretado, y su uniforme parecía que lo hubiera llevado puesto durante días. «Morrison, ¿qué es tan urgente como para que me llames a estas horas?» La voz de Carter era cortante, pero no hostil. «Almirante, he encontrado algo en los archivos que no tiene sentido. Archivos sobre una nave de guerra humana llamada el Nightfall. Las especificaciones son imposibles, pero los registros parecen reales». La expresión de Carter cambió al instante. Su rostro palideció y sus ojos se entrecerraron. Durante un largo momento, no dijo nada. Jake podía oír el sonido de su respiración a través del enlace de comunicación. «¿Dónde encontrás exactamente esos archivos?», preguntó Carter, con la voz mucho más baja ahora. «En los sistemas de respaldo de la estación Nueva Ginebra. Estaban ocultos en carpetas de datos corruptos. Almirante, esta nave tenía armas que podrían vaporizar planetas. ¿Cómo es eso posible?». Carter cerró los ojos y se frotó la frente. Cuando los abrió de nuevo, Jake pudo ver algo que nunca antes había visto en el rostro de su antiguo comandante. Miedo. «Capitán Morrison, necesito que asegure esos datos inmediatamente. No los copie. No los envíe a nadie.
Y no lo comente con su tripulación. Voy a enviar un equipo de seguridad a su ubicación en menos de una hora. Almirante, ¿qué está pasando? ¿Qué era la USS Nightfall? Carter permaneció en silencio otro largo momento. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. La Nightfall fue el mayor logro de la humanidad y nuestro más terrible error. La nave fue borrada de todos los registros por una razón, Morrison. Algunos secretos se mantienen enterrados porque son demasiado peligrosos para ser recordados. El enlace de comunicación se cortó, dejando a Hackett solo en la oscura sala de archivos. Bajó la vista hacia los fragmentos impresos que tenía en las manos y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Fuera lo que fuese la USS Nightfall, había asustado a una de las comandantes militares más duras que conocía. Hackett recogió con cuidado todos los documentos impresos y los guardó bajo llave en su caja fuerte personal. Fuera de la sala de archivos, podía oír los sonidos normales del turno de noche continuando su trabajo. Ninguno de ellos sabía que, oculto en los ordenadores de su estación, se encontraba la evidencia de una nave de guerra humana tan poderosa que su propia existencia había sido borrada de la historia. Mientras Hackett esperaba a que llegara el equipo de seguridad de la almirante Carter, no podía dejar de pensar en las especificaciones de las armas que había visto. La USS Nightfall llevaba suficiente potencia de fuego como para destruir sistemas estelares enteros. Pero si los humanos habían construido una nave tan increíble, porque la habían ocultado, y más importante aún, ¿qué le había pasado? La almirante Lisa Carter llegó a la estación Nueva Ginebra 12 horas después de la llamada de Hackett Morrison. Trajo consigo un pequeño equipo de especialistas y al Dr. Marcus Webb, un historiador militar que parecía no haber dormido en días. El rostro de Carter era sombrío. Mientras caminaba por los pasillos de la estación, ignorando las miradas curiosas de la tripulación habitual, Hackett se reunió con ellos en la sala de archivos, todavía cojeando ligeramente por su antigua herida. Les entregó los fragmentos impresos y observó cómo la expresión de Carter se oscurecía con cada página que leía. El doctor Webb estaba a su lado, con los ojos muy abiertos por la emoción y el miedo. «Son reales», susurró Webb. «He estado buscando pruebas de esta nave durante 20 años». Carter se giró para mirar a Hackett. «Capitán Morrison, lo que estoy a punto de decirle está clasificado al más alto nivel. La USS Nightfall se construyó en completo secreto hace 38 años. Fue la respuesta de la humanidad a la creciente amenaza de civilizaciones alienígenas que nos veían como débiles y primitivos». Hizo una pausa y miró alrededor de la sala, asegurándose de que estuvieran solos. La nave fue construida en una instalación oculta llamada Astillero de Construcción del Espacio Profundo 7. La ubicación era tan secreta que ni siquiera la mayoría de los almirantes sabían que existía. El astillero se construyó dentro de un asteroide ahuecado más allá de las colonias exteriores, donde a nadie se le ocurriría mirar. El Dr. Webb sacó una pequeña tableta y le mostró a Hackett algunas imágenes reconstruidas. «Hemos estado uniendo fragmentos de las especificaciones de la Nightfall durante años. La nave medía más de 2 kilómetros de largo, con un blindaje hecho de materiales que no aparecen en ninguna base de datos científica pública. Sus armas principales eran cañones de plasma que podían disparar energía estelar concentrada». Hackett se quedó mirando las imágenes. La nave no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era masiva y angulosa, con extrañas curvas que parecían doblar la luz a su alrededor. Los sistemas de armas eran enormes, ocupando casi la mitad de la longitud de la nave. «¿Cómo es eso posible?», preguntó Hackett. «Apenas teníamos motores de fusión en 2387. ¿Cómo pudimos construir algo así?». Carter y Webb intercambiaron una mirada. «Ahí es donde la historia se complica», dijo Carter. «La Nightfall no se construyó con tecnología humana normal. 3 años antes de que comenzara la construcción, un equipo de minería del espacio profundo encontró algo en el borde exterior. Era una nave abandonada, antigua más allá de toda medida, que contenía tecnología millones de años más avanzada que cualquier cosa que los humanos hubieran desarrollado». Webb asintió y continuó la historia. «La nave alienígena pertenecía a una especie que llamamos los arquitectos. Habían desaparecido de la galaxia mucho antes de que los humanos desarrollaran el vuelo espacial. Pero su tecnología seguía siendo funcional, esperando a que alguien lo suficientemente inteligente descubriera cómo usarla. El gobierno formó un proyecto secreto llamado Iniciativa Cielo Negro», explicó Carter. «Los mejores científicos e ingenieros de cada colonia humana se reunieron para estudiar la tecnología de los arquitectos. Les llevó 3 años comprender siquiera los principios básicos, pero lo que aprendieron lo cambió todo.
Jake sentía que la cabeza le daba vueltas. Entonces, la Nightfall fue construida usando tecnología alienígena. No cualquier tecnología alienígena, dijo Webb. Los arquitectos habían desarrollado formas de manipular las fuerzas fundamentales de la física. Podían crear campos de gravedad artificiales, curvar el espacio y el tiempo, y generar energía a partir de fluctuaciones cuánticas. La USS Nightfall fue la primera nave humana en integrar con éxito estos sistemas. Carter abrió otro archivo en su tableta. El núcleo de energía de la nave se basaba en algo llamado motor de compresión estelar. Podía generar la misma producción de energía que una estrella pequeña, pero contenida en un espacio de tamaño de un edificio. Los escudos usaban manipulación gravitacional para desviar ataques, y las armas podían disparar plasma concentrado a una velocidad cercana a la de la luz. Pero la característica más increíble era el sistema de navegación, añadió Webb. La Nightfall podía plegar el espacio a su alrededor, lo que le permitía viajar grandes distancias al instante. Podía aparecer en cualquier lugar de la galaxia en cuestión de horas, haciendo imposible que los enemigos la predijeran o interceptaran. Jake volvió a mirar las especificaciones. Esta nave podría haber conquistado la galaxia entera. ¿Por qué se mantuvo en secreto? Porque era demasiado poderosa, dijo Carter en voz baja. La Nightfall tenía suficiente potencia de fuego para destruir civilizaciones enteras. El gobierno se dio cuenta de que habían creado algo que podría convertir a los humanos en la especie más temida de la galaxia. Decidieron mantenerla oculta a menos que la humanidad se enfrentara a una amenaza existencial. La nave fue tripulada por voluntarios que aceptaron vivir en completo secreto, explicó Webb. Se entrenaron durante 2 años en la instalación oculta, aprendiendo a operar sistemas que estaban más allá de la comprensión humana. La tripulación sabía que podrían pasar toda su carrera sin volver a ver a sus familias. La expresión de Carter se entristeció. El capitán Kevin Stone fue elegido para comandar la Nightfall. Era uno de los mejores oficiales tácticos de la flota, pero también era un hombre que entendía el peso de la responsabilidad. Stone sabía que su nave podía salvar a la humanidad o destruirla. La tripulación era pequeña pero de élite, añadió Webb. Solo 50 personas operaban toda la nave gracias a los sistemas de automatización de los arquitectos. Cada miembro de la tripulación tuvo que pasar pruebas psicológicas para asegurar que podían manejar el aislamiento y el secreto. Jake asimiló esta información lentamente. Entonces, ¿qué le pasó? ¿Por qué fue borrada de los registros? Carter cerró su tableta y miró directamente a Jake. La USS Nightfall fue desplegada una vez, Capitán Morrison. Solo una vez. Y lo que sucedió durante ese despliegue fue tan terrible que el gobierno decidió que la existencia de la nave debía ser completamente borrada de la historia. La misión se suponía que era una simple demostración de fuerza, dijo Webb. El primer contacto con el Imperio Soratiano había salido mal. Habían traído una flota masiva para intimidar a la humanidad y forzar su rendición. La Nightfall fue enviada para demostrar que los humanos no estaban tan indefensos como los alienígenas creían. La voz de Carter bajó a apenas un susurro. En lugar de eso, se convirtió en el peor desastre de la historia humana. La demostración salió mal y las consecuencias fueron tan catastróficas que casi llevaron a la extinción de toda nuestra especie. La habitación se quedó en silencio. Jake podía sentir el peso del secreto oprimiéndolo. Lo que sea que le hubiera pasado a la USS Nightfall, había sido lo suficientemente malo como para aterrorizar a las personas que la habían construido. El doctor Marcus Webb abrió su maletín seguro y sacó un pequeño dispositivo de grabación. Sus manos temblaban mientras lo colocaba sobre la mesa frente a Jake Morrison. La almirante Carter observaba en silencio, su rostro mostrando la tensión de haber cargado con este secreto durante tantos años. Lo que estás a punto de escuchar, dijo Webb en voz baja, es la última transmisión de la USS Nightfall. La recuperamos de una estación de monitoreo del espacio profundo que fue abandonada después del incidente. Toda la tripulación que operaba esa estación murió por exposición a la radiación, pero su equipo siguió grabando. Jake se quedó mirando el dispositivo. ¿Están seguros de que debería escuchar esto? Carter asintió sombríamente. Si vamos a confiarte este secreto, necesitas entender toda la verdad. La grabación explicará por qué la Nightfall tuvo que ser borrada de la historia. Webb activó el dispositivo. La estática llenó la habitación, seguida de una voz que sonaba tranquila pero tensa. Aquí el capitán Kevin Stone de la USS Nightfall.
Nos estamos aproximando a la flota soratiana en las coordenadas 77 alfa. Las naves enemigas suman aproximadamente 300 buques, incluyendo 2 acorazados. Otra voz se escuchó en la grabación. Capitán, estamos recibiendo una transmisión de la nave diplomática humana. Los soratianos exigen la rendición inmediata de todas las colonias humanas. Nos dan una hora para cumplir. La voz de Stone se mantuvo firme. Entendido. Comunicaciones. Envía un mensaje al comandante de la flota soratiana. Dígales que deseamos negociar de buena fe. Hake escuchó mientras la grabación continuaba. Los soratianos habían llegado al borde del espacio humano con la flota más grande que nadie había visto jamás. Habían estudiado a la humanidad durante meses y habían llegado a la conclusión de que los humanos eran débiles y primitivos. El imperio soratiano había conquistado docenas de especies y veían a los humanos como otro objetivo fácil más. Los soratianos cometieron un error, explicó Carter mientras se reproducía la grabación. Asumieron que los humanos estaban indefensos porque nuestra flota pública era pequeña y anticuada. No tenían ni idea de la Nightfall ni de la tecnología de los arquitectos. La grabación crepitó con estática y la voz de Stowe regresó. Los soratianos han abierto fuego contra nuestras naves diplomáticas. Repito, han disparado contra naves desarmadas que transportaban negociadores de paz. Todas las naves humanas están destruidas. Hake podía oír la ira en la voz de Stone, incluso a través de la vieja grabación. Los soratianos habían matado a cientos de diplomáticos y personal de apoyo sin previo aviso. Oficial táctico, prepárese para demostrar nuestras capacidades, ordenó Stone. Apunte a la nave soratiana más pequeña y dispare una ráfaga de plasma. Potencia mínima. Gue pausó la grabación. Aquí es donde todo salió mal. Las armas de la Nightfall nunca se habían probado contra objetivos reales. La tripulación pensó que estaban usando la configuración de potencia más baja, pero no entendían completamente la tecnología de los arquitectos. La grabación se reanudó, disparando cañón de plasma. Dios mío, el objetivo está completamente vaporizado. La explosión de energía continúa más allá del objetivo. Ha alcanzado a 3 naves más. Otra voz irrumpió, sonando presa del pánico. Capitán, la ráfaga de plasma se está expandiendo. No se está disipando como debería. La energía se está alimentando de sí misma. El rostro de Carter estaba pálido. El primer disparo de la Nightfall destruyó 4 naves enemigas al instante, pero el plasma continuó creciendo, alimentándose de la energía de las naves destruidas. La tripulación se dio cuenta de que la grabación continuó con un caos creciente. Todas las naves soratianas nos están disparando. Los escudos resisten, pero exigen que nos rindamos de inmediato. Capitán, ¿cuáles son sus órdenes? La voz de Stone era sombría. Mataron a nuestros diplomáticos. Vinieron aquí para destruir a la humanidad. No permitiré que eso suceda. Táctico, prepare el ancla de realidad. Hake pareció confundido. ¿Qué es un ancla de realidad? La expresión de Webb era atormentada. Era el arma más peligrosa de la Nightfall. La tecnología de los arquitectos podía manipular las fuerzas fundamentales de la física en áreas localizadas. El ancla de realidad podía, esencialmente, reescribir las leyes de la naturaleza dentro de una zona de combate. El capitán Stone tomó la decisión de usarla, dijo Carter en voz baja. No podía saber lo que pasaría. Ninguno de nosotros entendía todo el poder de lo que habíamos construido. La grabación reprodujo las órdenes finales de Stone. Ancla de realidad cargando. Apunten al centro de la flota soratiana. Crearemos un pozo de gravedad que inutilizará sus naves sin destruirlas. Pero algo salió catastróficamente mal. El ancla de realidad no creó un simple pozo de gravedad. En cambio, rasgó un agujero en el propio espacio, creando una burbuja en expansión de física alterada que consumía todo lo que tocaba. Toda la flota soratiana fue destruida en segundos, dijo Webb, con la voz apenas audible. 300 naves, más de 2 millones de seres, simplemente desaparecieron. Pero el ancla de realidad siguió expandiéndose. Consumió 3 sistemas estelares antes de que pudiéramos detenerla. La grabación capturó el horror en la voz de Stone. La anomalía está creciendo. Ha alcanzado el borde del sistema natal soratiano. Estamos leyendo distorsiones gravitacionales masivas. Los planetas se están desintegrando. Hake se sintió mal. ¿Cuántos murieron? Miles de millones, respondió Carter.
El imperio soratiano tenía colonias en esos sistemas. Mundos enteros fueron arrastrados hacia la anomalía. Habíamos cometido accidentalmente un genocidio a una escala que nunca se había visto en la historia galáctica. La grabación continuó con los intentos desesperados de Stone por controlar la situación. Oficial científico, podemos revertir los efectos del ancla de realidad. Una voz de mujer respondió, tensa por el pánico. Negativo, capitán. La anomalía es autosostenible ahora. Está creando su propia energía al destruir materia. Si no la detenemos, podría consumir la galaxia entera. Fue entonces cuando el capitán Stone hizo el sacrificio definitivo, dijo Webb. Se dio cuenta de que solo había una forma de detener el ancla de realidad. La Nightfall tendría que volar directamente hacia la anomalía y usar su propio núcleo de energía para crear una contrarreacción. La parte final de la grabación era el último mensaje de Stone. A cualquiera que encuentre esta transmisión, sepan que la humanidad nunca tuvo la intención de que esto sucediera. Nos estábamos defendiendo de un agresor, pero usamos un poder que no entendíamos. La tripulación de la USS Nightfall acepta la responsabilidad de esta tragedia. Vamos a intentar detener la anomalía, pero probablemente no sobreviviremos. La grabación terminó con estática. Hake se sentó en silencio, intentando procesar lo que había escuchado. La nave de guerra humana más poderosa jamás construida había salvado la galaxia destruyéndose a sí misma, pero solo después de cometer accidentalmente el peor genocidio en la historia galáctica. El sacrificio de la Nightfall funcionó, dijo Carter en voz baja. El núcleo de energía de la nave creó una contrarreacción que selló la anomalía, pero el daño ya estaba hecho. La humanidad se había convertido en la especie más temida de la galaxia de la noche a la mañana. El silencio en la sala de archivos se prolongó durante largos minutos después de que terminara la grabación. Hake Morrison miraba el pequeño dispositivo, su mente luchando por procesar lo que había oído. La almirante Carter y el Dr. Webb lo observaban atentamente, esperando su reacción. 3.000 millones de soratianos murieron, susurró Hake, y la galaxia piensa que fue un desastre natural. Carter asintió sombríamente. El encubrimiento comenzó a las pocas horas del incidente. La presidenta Ellen Davis recibió informes del desastre mientras estaba en una sesión de emergencia con el Consejo Galáctico. Las colonias soratianas supervivientes clamaban venganza y todas las principales civilizaciones alienígenas exigían respuestas. Webb sacó otro archivo de su maletín. La situación política era catastrófica. La humanidad llevaba décadas buscando ser aceptada en la comunidad galáctica. De repente, nos enfrentábamos a una coalición de especies alienígenas enfadadas que querían que nos aniquilaran. El Consejo Galáctico le dio un ultimátum a la presidenta Davis. Continuó Carter. O la humanidad aceptaba toda la responsabilidad por el genocidio y se enfrentaba al juicio, o declararían la guerra a todas las colonias humanas de la galaxia. Teníamos 72 horas para decidir. Hake miró el archivo que Webb había puesto sobre la mesa. Contenía fragmentos de comunicaciones entre la Tierra y los gobiernos coloniales. El pánico era evidente en cada mensaje. ¿Qué eligió la presidenta? Eligió mentir, dijo Carter en voz baja. El director Paul Evans de la inteligencia humana propuso un plan que salvaría a la humanidad, pero que requería borrar por completo la USS Nightfall de la historia. El plan recibió el nombre en clave de Operación Noche Silenciosa. Webb abrió el archivo y le mostró a Hake algunos de los documentos originales. La historia de tapadera fue que la flota soratiana se había topado con una anomalía espaciotemporal natural. La humanidad se encontraba en la zona realizando sondeos de rutina cuando ocurrió el desastre. ¿Pero cómo convencieron a la galaxia de que fue natural?, preguntó Hake. Los soratianos debían saber que estaban luchando contra una nave humana. La expresión de Carter se ensombreció aún más. Ahí es donde el plan se volvió realmente sucio. Los pocos supervivientes soratianos que habían visto la USS Nightfall fueron eliminados silenciosamente. Sus cápsulas de escape fueron interceptadas por equipos de operaciones encubiertas humanas que lo hicieron parecer como si hubieran muerto por exposición a la radiación. Hake se sintió mal. Asesinamos a los testigos. El director Evans lo justificó como necesario para la supervivencia humana, dijo Webb. Si la verdad hubiera salido a la luz, cada colonia humana habría sido destruida. Miles de millones de humanos habrían muerto para vengar a las víctimas soratianas. El encubrimiento había requerido una coordinación masiva entre múltiples gobiernos y especies.
Carter explicó cómo la inteligencia humana había trabajado con contactos alienígenas para crear pruebas falsas del desastre natural. Habían plantado datos científicos falsos, creado campos de escombros artificiales e incluso construido estaciones de investigación falsas para apoyar la historia de Tapadera. La parte más difícil fue lidiar con las familias, dijo Carter, con la voz cargada de emoción. La tripulación de la USS Nightfall tuvo que ser declarada muerta en accidentes de entrenamiento. A sus familias se les dijo que murieron en accidentes de transbordador o fallos de equipo. Las mentiras eran necesarias, pero destrozaron a gente inocente. Webb le mostró a Hake otro documento. Cada persona que había trabajado en el proyecto Nightfall fue reubicada y se le dieron nuevas identidades. Científicos, ingenieros, trabajadores de la construcción, incluso el personal de la cafetería en la instalación oculta. Más de 10,000 personas tuvieron que desaparecer por completo. El astillero de construcción del Espacio Profundo 7 fue destruido, añadió Carter. Una explosión controlada lo hizo parecer un accidente industrial. Toda la tecnología de los arquitectos fue destruida o escondida en instalaciones tan secretas que ni siquiera yo sé dónde están. Hake estudió los documentos. ¿Cómo mantuvieron a todos en silencio? 10,000 personas son muchas bocas que sellar. Miedo, dijo Carter simplemente. Todos los implicados entendieron que revelar la verdad significaría el fin de la humanidad. Pero también hubo otras motivaciones. El gobierno ofreció a las familias reubicadas nuevas vidas con un generoso apoyo financiero. La mayoría de la gente eligió empezar de nuevo en lugar de arriesgarlo todo. Pero algunas personas se negaron a cooperar, añadió Webb. Se les trató con más dureza. El director Evans tenía amplia autoridad para proteger el secreto por cualquier medio necesario. Las consecuencias políticas habían sido enormes. Carter explicó cómo la presidenta Davis se había visto obligada a firmar tratados que limitaban severamente el desarrollo militar humano. El Consejo Galáctico había insistido en inspecciones de todos los astilleros e instalaciones de armas humanas. La humanidad había aceptado restricciones que los mantendrían débiles durante generaciones. Los supervivientes oratianos recibieron un trato preferencial en todos los asuntos galácticos, continuó Carter. Se les concedió un estatus protegido y concesiones territoriales. La humanidad tuvo que pagar enormes reparaciones disfrazadas de ayuda humanitaria. Hake observó el alcance del encubrimiento. Esto debe haber costado billones de créditos. Casi llevó a la bancarrota al gobierno colonial, confirmó Webb, pero la alternativa era la extinción. El plan funcionó porque le dio a todos lo que necesitaban. Los alienígenas obtuvieron justicia para los oratianos. Los supervivientes obtuvieron una compensación, y la humanidad consiguió sobrevivir. El director Evans se convirtió en el hombre más poderoso del gobierno humano, dijo Carter. Controlaba el secreto que podía destruirlo todo. Cada presidente desde Davis ha tenido que trabajar con él para mantener el encubrimiento. La conversación fue interrumpida por un suave pitido del dispositivo de comunicación de Carter. Revisó el mensaje y su rostro palideció. Tenemos un problema. Agentes de inteligencia soratianos han estado haciendo preguntas sobre la historia oficial de la destrucción de su imperio. Están empezando a sospechar de la participación humana. Webb recogió rápidamente los documentos. Después de todos estos años, alguien finalmente está investigando la verdad. Si encuentran pruebas de la USS Nightfall, podría reiniciar la guerra que apenas evitamos. Carter se levantó. Su decisión estaba tomada. Capitán Morrison, ahora conoce el secreto más peligroso de la historia humana. La USS Nightfall salvó la galaxia, pero casi destruyó a la humanidad en el proceso. El encubrimiento nos ha mantenido a salvo durante 38 años, pero puede que no aguante mucho más. Hake miró a los dos oficiales. ¿Qué pasará si la verdad sale a la luz? Guerra, dijo Carter simplemente. El tipo de guerra que acaba con civilizaciones. La USS Nightfall se ha ido, pero su fantasma todavía acecha cada decisión que tomamos. Y ahora ese fantasma se está agitando de nuevo. El dispositivo de comunicación de la almirante Carter volvió a sonar. Esta vez, el mensaje hizo que su rostro se pusiera blanco. Leyó rápidamente el texto y luego miró a Hake Morrison y al Dr. Webb con miedo en los ojos. La agente Carol Guite acaba de enviar una alerta de emergencia, dijo Carter. 3 naves de inteligencia soratiana han entrado en el espacio humano. Se dirigen directamente al sector donde solía estar el antiguo astillero de construcción 7. Webb recogió los documentos rápidamente. ¿Saben algo?
Después de 38 años de silencio, finalmente están investigando la verdad sobre la destrucción de su imperio. Carter caminaba de un lado a otro en la pequeña sala de archivos. Esto es lo que el director Evans siempre temió. Los Zoratianos son inteligentes. Deben haber encontrado inconsistencias en la historia oficial. Si descubren pruebas de la USS Nightfall, todo lo que hemos construido se derrumbará. Hake observaba a los dos oficiales con creciente preocupación. ¿Qué buscan exactamente? Pruebas, dijo Carter simplemente. Los Zoratianos han vivido con la historia de un desastre natural durante décadas, pero algunos de sus científicos nunca lo creyeron. Han estado estudiando en silencio la zona donde su flota fue destruida, buscando evidencia. Webb sacó su tableta y le mostró a Hake una carta estelar. El problema es que no pudimos limpiarlo todo. El ancla de realidad dejó rastros en el tejido mismo del espacio. Cualquier civilización avanzada con el equipo adecuado podría detectar la naturaleza artificial de la anomalía. El dispositivo de Carter sonó por tercera vez. Agente Witte de nuevo. Los Zoratianos han traído equipo de escaneo del espacio profundo. Están realizando sondeos detallados de toda la zona. Los tres hombres se sentaron en un tenso silencio mientras asimilaban las implicaciones. Después de décadas de cuidadosas mentiras y encubrimientos, la verdad sobre la USS Nightfall estaba a punto de ser expuesta. La pregunta era qué haría la humanidad cuando eso sucediera. Tenemos opciones, dijo Carter finalmente. El director Evans está preparado para activar los protocolos de emergencia. Podríamos interceptar las naves zoratianas antes de que encuentren algo concluyente. Hake pareció sorprendido. ¿Quiere decir atacarlas? Si es necesario, respondió Carter con frialdad. El secreto de la USS Nightfall es más importante que 3 naves enemigas. Hemos mantenido a la humanidad a salvo durante 38 años. No vamos a dejar que todo se desmorone ahora. Pero Webb negó con la cabeza. Es demasiado tarde para ese enfoque. Los Zoratianos no están trabajando solos. Tienen el respaldo del Consejo Galáctico. Si sus naves desaparecen en el espacio humano, confirmará sus sospechas sobre nuestra implicación. El dispositivo de comunicación de Carter sonó con una llamada entrante. Respondió rápidamente. Aquí la almirante Carter. La voz al otro lado era la del propio director Evans. Almirante, tenemos una situación. Los Zoratianos han encontrado algo en el antiguo emplazamiento de construcción. Exigen una reunión inmediata con la presidenta Martínez. Carter cerró los ojos. ¿Qué encontraron? Restos de la USS Nightfall. Pequeños fragmentos que sobrevivieron a la destrucción de la nave. La composición de metal no coincide con ningún material natural conocido. Saben que es artificial. Hake escuchó la conversación con creciente pavor. El secreto mejor guardado de la historia humana estaba a punto de ser expuesto y no había nada que nadie pudiera hacer para detenerlo. Evans continuó a través del enlace de comunicación. La presidenta quiere saber nuestras opciones. Podemos seguir manteniendo la historia de tapadera. Carter miró a Webb, quien negó con la cabeza con tristeza. La evidencia es demasiado fuerte ahora. Si intentamos negarlo, solo empeoraremos las cosas. Los Zoratianos sabrán que estamos mintiendo y profundizarán más. Entonces tenemos que considerar la alternativa, dijo Evans sombríamente. Divulgación completa. Contamos la verdad sobre la USS Nightfall y esperamos que la galaxia pueda entender que fue un accidente. La sala se quedó en silencio. Después de 38 años de mentiras, la idea de decir la verdad parecía imposible. Pero la alternativa era peor. Si la humanidad era sorprendida mintiendo sobre un genocidio, no habría piedad por parte de la comunidad galáctica. Carter tomó su decisión. Director Evans, recomiendo que nos preparemos para la divulgación completa, pero necesitamos controlar la narrativa. La verdad sobre la USS Nightfall ya es bastante mala. No podemos permitir que descubran el alcance del encubrimiento. De acuerdo, respondió Evans. Contactaré a la presidenta Martínez inmediatamente. Tendremos que presentar esto como un trágico accidente que hemos estado demasiado avergonzados para admitir. La llamada terminó, dejando las 3 personas en la sala de archivos contemplando el fin de una era. El secreto que había moldeado la política humana durante décadas estaba a punto de ser revelado. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Hake. Webb respondió en voz baja. Ahora nos enfrentamos a las consecuencias de nuestros actos. La USS Nightfall mató a 3.000 millones de seres y hemos pasado 38 años mintiendo al respecto.
La galaxia tendrá que decidir si la humanidad merece sobrevivir. Carter se levantó y se enderezó el uniforme. Sobreviviremos porque tenemos que hacerlo. La tripulación de la USS Nightfall murió para salvar a la galaxia del ancla de realidad. Ese sacrificio significa algo. Solo tenemos que esperar que la galaxia pueda ver más allá de las mentiras, hacia la verdad que hay debajo. Durante las siguientes horas, la presidenta Martínez trabajó con el Consejo Galáctico para organizar una audiencia formal. La humanidad presentaría la verdadera historia de la USS Nightfall y aceptaría el juicio por sus acciones. La presidenta había decidido centrarse en el sacrificio de la tripulación en lugar del encubrimiento que siguió. Jake se encontró designado como testigo oficial de los acontecimientos. Su descubrimiento de los archivos ocultos había iniciado la cadena de eventos que llevó a que la verdad fuera revelada. Ahora tendría que testificar sobre lo que había aprendido. La audiencia estaba programada para el mes siguiente. La humanidad tendría ese tiempo para preparar su defensa y esperar que 38 años de relaciones pacíficas contaran para algo. Mientras Carter se preparaba para abandonar la estación Nueva Ginebra, se volvió hacia Jake por última vez. La USS Nightfall fue el mayor logro de la humanidad y nuestra peor pesadilla. La nave salvó la galaxia, pero casi nos destruye en el proceso. Ahora tenemos que vivir con las consecuencias tanto del accidente original como de las mentiras que contamos para sobrevivir. Jake asintió, comprendiendo el peso de secreto que ahora cargaba. ¿Sobrevivirá la humanidad a esta revelación? Carter se detuvo en la puerta. No lo sé, pero si lo hacemos, será porque la tripulación de la USS Nightfall nos demostró que a veces las mayores victorias son aquellas que nunca pueden ser celebradas. Murieron como héroes, aunque la galaxia nunca pueda saber sus nombres. El fantasma de la nave de guerra humana más poderosa jamás construida finalmente había regresado para atormentar a los vivos. Quedaba por ver si eso conduciría a la salvación o a la destrucción de la humanidad.